latinoamericano, y mejor dicho, de su evolución, para poder realmente entender el pensamiento latinoamericano, tenemos que pensar de manera situada. Por eso el punto de partida del pensamiento, nuestro pensamiento, el pensamiento latinoamericano, tiene que ser Latinoamérica. No podés empezar a pensar desde Europa hacia Latinoamérica, a ver las cosas según la Weltanschauung, el modo de entender la realidad de un europeo, o de un árabe, o de un ruso o chino, para entendernos a nosotros mismos. Para entendernos a nosotros mismos, el pensamiento de estar en situación. Debemos situarnos aquí y ahora. Y eso va a ser una tremenda originalidad del pensamiento latinoamericano, el hecho de que nos podamos situar. Porque en general los latinoamericanos hemos sido pensados más de lo que pensamos. Es decir, más de lo que nos pensamos. Actuamos en base a categorías que no son propias, sino a categorías europeas, fundamentalmente. Nuestro derecho, eh, nuestro derecho es un derecho, el derecho de Occidente. Empezamos por eso estudiando el derecho romano. Bueno, esta es una forma de entender, de ver la realidad, porque el pensamiento... disculpen, ¿no se ve el PowerPoint? No, profe. No, profe, no se No se ve. ve, profe. No, profe, no se ¿A ve. mí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, lo estamos escuchando. Ahí me ven a mí. Bueno, a ver, voy a tratar de presentar nuevamente. ¿Ahí lo ven? No, profe. No, no se ve. ¿No? Qué lástima. Bueno, está muy bonito, lo ha hecho un alumno, un ayudante alumno, en base a lo que yo le envío. A ver. Ahora ahí se Esperen un momentito. está presentando. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. Sí, Bueno. se ve. Sí, sí. Bueno, sí, esa es, las otras dos son de presentación, o sea que vamos a continuar desde acá. Les agradezco a ustedes que me hayan avisado, porque la verdad que muchas veces no... La otra vez hablé solo durante, no sé, 2 horas. Bueno, entonces, el pensamiento europeo es el pensar político, jurídico, económico y filosófico y técnico, la técnica que trae la revolución industrial del occidente europeo. Pero fíjense ustedes, nosotros por eso nos cuesta pensar por nosotros mismos, nos cuesta pensar tanto en el derecho, en la historia y en el resto de las actividades, porque justamente estamos coactados por ese pensamiento europeo. Pero no fue algo así, fue algo pensado realmente, porque el occidente europeo tuvo la habilidad de identificar a la razón, al progreso, a la civilización y a la filosofía con Occidente. Esto es,
Yo recuerdo que cuando estudié filosofía, también aparte de Derecho, el doctorado y la maestría, estudié filosofía. Y cuando estudiaba filosofía, pregunté, una de las cosas que pregunté, cómo los chinos, los islámicos, los musulmanes, no tienen filosofía. Me decían que es un protopensamiento, un pensamiento anterior al pensamiento. Esto es que lo denigraban, lo ponían como algo menor, como algo no importante. Y que realmente la filosofía, el verdadero pensamiento, el pensar de la razón, había comenzado en Occidente a partir del 1500, fundamentalmente. Primero de los griegos, los romanos, y luego pasando a esa Edad Media de 10 siglos que hemos visto a partir del 1500. Eso fue muy importante, porque en ese momento España se encontraba en una situación de retraso, tanto en el tema del pensamiento como en el modelo económico y político de la corona española. Si bien se quiso mejorar con los Borbones, esto no pudo hacerse. Por eso decimos nosotros que el pensamiento latino del continente latinoamericano puede pensarse a sí mismo. Nosotros podemos pensar por nosotros mismos. El pensamiento no nace en Grecia. Lo que allí nace es el pensamiento occidental. Nosotros tenemos que pensar a partir de nosotros mismos, pensar como Latinoamérica, pensar como latinoamericanos. Esta es la pregunta del desafío. Quizás no somos parte de la historia de Occidente. De hecho, no aparecemos en la historia de Occidente. Hay una relación eurocéntrica. Ya hemos visto la teoría de las edades, nos deja de lado. No aparecemos en la teoría, en la historia europea. Parecemos así como un espacio fulgurante, de vez en cuando alguna cosa sucede en esta región del mundo, que es la región del mundo que llevó al desarrollo de Europa, porque de aquí salió el capital y salieron las riquezas. Quizás también hemos sido arrasados por el poder de Occidente. Sabemos que tanto América como los territorios asiáticos, África, India y China, fueron colonizados por potencias europeas. Esto es muy importante. Los europeos llevaron su pensamiento a todos los lugares del mundo. Y ese es el comienzo de la globalización, un mismo pensamiento, un pensamiento único. Por eso, la autorreivindicación de Latinoamérica como unidad que comparte una identidad cultural y un pensamiento político y social propio, estuvo desde sus inicios ligada a la voluntad política, ética y defensiva de consolidar la unión de los países que fueron históricamente sometidos a las potencias extranjeras. Nosotros sabemos que en principio fuimos dominados por España y Portugal. Luego hubo un pequeño interregno de Holanda y posteriormente Inglaterra y Estados Unidos. Por eso, primero nos sometieron las potencias, las monarquías ibéricas. Y es por eso que a partir de 1492 comienza el despegue del capitalismo burgués. El pensamiento de la burguesía fue inculcado
a todas las regiones de Latinoamérica. ¿Cómo despega este pensamiento? ¿Cómo despega la forma de entender la realidad que tiene la burguesía aquí en el mundo? Y despega, como dijimos, despojando las riquezas de América. Es por eso que Carlos Marx, un importante pensador, en la obra más célebre que él tiene, que es El Capital, que escribió en Inglaterra, él es alemán, era alemán, Carlos Marx, se trasladó a Inglaterra, de ahí vivió en condiciones de pobreza, y pasaba desde que abría la biblioteca de Londres, la más importante biblioteca que existía en ese momento en el mundo, hasta que cerraba se quedaba ahí. Tanto es así que su familia pasó hambre y varios de sus hijos murieron por esta razón. En el capítulo 24 del Capital, que es la obra cumbre, digamos, de Carlos Marx, se llama, a propósito, ¿no es cierto?, se la denomina la acumulación originaria. Marx es allí que se pregunta cómo el capitalista consiguió su capital. Si yo quiero iniciar un negocio, tengo que tener un capital previo para pagar lo mínimo, un alquiler, pagar a los empleados si es que tengo, y comprar la mercadería para venderla. ¿Cómo, dice Marx, el capitalista consiguió su capital? El capitalista, entonces, consiguió su capital, la civilización burguesa pudo se hizo poderosa saqueando a su periferia. Esto es una realidad incontrastable y todavía están acá y todavía nos saquean. Evidentemente, la fuga de capitales, el endeudamiento de todos los países latinoamericanos, el gran endeudamiento que tiene ahora Argentina y que tiene la provincia de Mendoza, es increíble. Pretendemos reformar la Constitución y no sabemos cómo vamos a pagar nuestras deudas, que están todas en dólares. Es entonces que el capitalismo se hizo poderoso saqueando a su periferia. La conquista de América es para llevarse el oro de América. Eso es lo que buscaban. Buscaban oro. Ya hemos dicho en varias circunstancias qué es lo que querían, qué es lo que pensaban los conquistadores. Los conquistadores querían justamente los conquistadores querían, a ver, ¿se ve ahí? ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahí está. Bueno, entonces el capitalismo responde, la creación, el surgimiento del capitalismo, responde a un genocidio latinoamericano. Se calcula que entre 50 y 60 a 70 millones de personas murieron en los primeros 40 años de la conquista. Esto es un genocidio atroz, realmente, de toda esta parte del mundo, el destrozo de civilizaciones que tenían conocimientos que no hemos podido llegar a entender y a ver. Se quemaron todos los libros y las bibliotecas de los mayas, que eran uno de los pueblos más avanzados de la zona latinoamericana. Años después pasamos al sometimiento inglés, no tanto en lo político, pero sí en lo económico y cultural. Los ingleses se dieron cuenta que era mejor dominarnos a través del comercio, a través de la banca, a través del endeudamiento, y la gran influencia en lo cultural estuvo desde Francia. Los españoles se llevaban el oro y la plata, pero
aparecieron los piratas. Ya hemos hablado de esto. Sir Francis Drake, un famoso pirata, Sir Morgan, todos piratas que le daban el título de nobiliario si entregaban parte de sus saqueos a la corona inglesa. Y los ingleses supieron invertir bien ese dinero y convirtieron a Gran Bretaña en una nación pujante, industrial y factor del nacimiento del capitalismo. Entonces, nace el capitalismo, nace fundamentalmente en Inglaterra y el capital se va acumulando en Europa. Finalmente, posteriormente, el paso de los años, aparece el sometimiento al imperio inglés, al imperio de Estados Unidos. Es Estados Unidos que ocupa ese rol, el rol que tenía antes Inglaterra. Esto lo hace a partir del Tratado de Bretton Woods, donde se establece como moneda de cambio el dólar de Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen inflación porque esa inflación la trasladan al resto del mundo. Ellos emiten miles y miles de dólares, pero esos dólares están repartidos en todo el mundo y están acá, en la Argentina, que no puede conseguir dólares su gobierno para poder desarrollar su actividad, porque la mayoría de la gente ahorra en dólares o fuga los capitales en dólares. Esto hace que el país no pueda crecer, no pueda desarrollarse, y nos dicen que no es necesario la industria. Esto nos lleva a no poder desarrollarnos como un país industrial, como un país tecnológico, con no solamente del punto de vista agroexportador. Entonces, Estados Unidos se crean 3 instituciones, ahí en Bretton Woods, y aparece Estados Unidos como el brazo armado de la banca internacional. Estados Unidos va a todos los lugares donde no cumplen con sus requisitos, no cumplen con su pensamiento y no se encuentran sometidos justamente a los intereses de Estados Unidos. Se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ya lo conocemos. Habíamos dejado de estar endeudados del Fondo Monetario y ahora estamos reendeudados. Y esto nos impide crecer como nación, como persona, a desarrollar nuestros intereses. También el comercio, el Centro Mundial de Comercio, también es otro de los elementos a través del que Estados Unidos ejerce este dominio internacional. Porque hay juicios, hay jueces que indican qué tienen que hacer los países para poder participar del comercio mundial. Por supuesto que conforme a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos. Es entonces que a partir de ese momento todos los otros territorios periféricos quedan condenados a ser proveedores de materia prima del taller del mundo, que es Inglaterra primero y luego Estados Unidos y Europa. Es por eso que cuando yo tenía la edad de ustedes estaba re orgulloso. Nosotros somos el granero del mundo. Inglaterra, Europa es el taller del mundo y nosotros somos el granero del mundo. Esto es el símbolo del sometimiento. El símbolo del sometimiento de toda Latinoamérica. Nosotros le compramos a ellos los productos, es decir, de manera casi obligatoria, le compramos los productos ya industrializados, manufacturados, y en cambio le vendemos los productos primarios, trigo, carne, etc. Por supuesto que un producto industrial vale más que una
parva de trigo, que el trigo o algún sin industrializar, porque a eso no hay que agregarle nada, a ese producto se lo exporta directamente, por eso los granos llegan a Rosario, de ahí se llevan a los buques y de ahí parten al resto del mundo, principalmente los países europeos y Estados Unidos y otros. Ahora no, son muy importantes Rusia y China. En cambio, el producto industrializado requiere que se le agregue valor. Ese valor, ¿quién lo agrega? Y lo agregan los obreros, lo agregan los industriales, las fábricas, donde las personas pueden tener trabajo, pueden desarrollar sus habilidades, y entonces va creciendo la industria. Y entonces crecen los productos internos. Porque en vez de comprar, ahora no podemos comprar muchos de los productos externos porque no tenemos dólares. ¿Se entiende? Y al no tener dólares, que es la moneda de cambio, no podemos hacerlo. Entonces, que nuevamente volvemos a tratar de construir nuestra propia industria. Pero la industria, para ser construida, requiere también de elementos que no producimos nosotros. Eso fue la importancia, cuando hablamos del Paraguay, la importancia del desarrollo que tuvieron los paraguayos en no más de 20 años, 20, 25 años, llegaron al nivel de uno de los países industrializados más importantes de Latinoamérica, si no el más industrializado. Ellos tenían su propia acería, creaban buques de guerra de acero, tenían ferrocarriles. Por eso lo destruyeron. Era un enemigo peligroso. Lo destruimos, nosotros participamos en esa destrucción y ya sabemos que mataron 800.000 personas. Quedaron 250.000 mujeres y 1.500 hombres. Otro genocidio más. ¿Por qué? Y por los intereses, chicos. Entonces, que el trabajo del acero, de la industria, del hierro, es un producto industrializado y siempre vale más que la materia prima. Nosotros estamos sometidos a estos capitales. ¿Por qué? Porque ellos nos venden los productos industrializados y nosotros, y no es que nosotros lo vendamos, son unos pocos y la mayoría son multinacionales extranjeras. Ya vamos a ver en uno de los futuros una de las futuras clases, quiénes son las empresas que se llevan la mayoría de los dólares, que son las exportadoras. Las exportadoras agrarias son fundamentalmente extranjeras. Hay 10 exportadoras más importantes, de las cuales 8 son extranjeras. ¿Pero qué sucedió? Las élites latinoamericanas no buscaron la industrialización de nuestros países. No les interesó. ¿Por qué? Y porque estaba muy bien. Ellos recibían el dinero de sus campos, que nunca repartieron, a pesar que dijeron que por lo menos los campos de la Patagonia se iban a distribuir, quedaron en manos de 15, 17 familias. Es una vergüenza. Quedamos de esta manera, al no industrializar, al no invertir capital en la industria, a proveer materias primas al taller del mundo. Primero Inglaterra y luego Estados Unidos. Si bien hubo épocas y momentos de desarrollo industrial, luego se volvió atrás. Esta es nuestra historia. Es una historia que vamos a ver tanto en el pensamiento de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, y el de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué la grieta? ¿Dónde nace la grieta? ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos? Entonces, que las burguesías latinoamericanas obtuvieron el triunfo, pero no hicieron países, no hicieron
países que cubrieran las necesidades de todos los integrantes, de todos los que habitan en nuestros territorios, en el territorio argentino, por ejemplo, que podría ser mucho más extenso, ya hemos hablado de eso, todo lo que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Brasil creció y nosotros nos reducimos. Es entonces que se hicieron ciudades, ciudades que fueron puertos, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Montevideo, Lima, Bogotá. Y de ahí se dominó a los respectivos territorios. Es lo que sucede actualmente. Desde el puerto, en el puerto están los intereses más importantes que tienen los países latinoamericanos y que tiene Argentina. Si ustedes preguntan ahora la política de los dólares, ¿qué pasa con los dólares? Que no hay dólares. Y se acabaron, se los llevaron a casi todos. A través del endeudamiento feroz que se hizo en 2 o 3 años. Es entonces que es imposible construir un país si las élites no se encuentran dispuestas a ser un país y ven y tienen sus ojos solamente dirigidos a sus propios intereses y a los intereses europeos y norteamericanos. Es el llamado pacto neocolonial. Las revoluciones latinoamericanas no lograron la independencia. Lo que lograron fue un pacto neocolonial que las ciudades, puertos latinoamericanas como Buenos Aires hicieron con las potencias europeas hegemónicas de ese momento, principalmente Inglaterra y Francia. Sobre todo, Inglaterra en lo económico, Francia en lo comercial, y reniegan de España. Dicen que España es un país atrasado, lo cual era cierto en ese momento. Es salir de la órbita de España para entrar en la de Inglaterra y Francia. Ese es el llamado pacto neocolonial. Vamos a ver ahora cómo ese pacto neocolonial se expresa en la propia Constitución que tenemos actualmente. Una Constitución antigua, la Constitución de 1853. Cuando se dejó sin efecto la Constitución del 49, que había sido dictada a través de cumpliendo todos los requisitos que establece nuestra propia Constitución, quedó sin efecto por un decreto, un mero decreto de los gobiernos autoritarios y los gobiernos militares. Ese fue uno de los objetivos fundamentales, dejar sin efecto una constitución adelantada hacia el constitucionalismo social, que fue la Constitución de 1949. Bueno, ¿cuál es el programa? Para que nosotros tengamos una idea, tengamos otra visión también de lo que es el derecho. La Constitución expresa la realidad de un país, expresa un programa de gobierno. No es que te lo diga directamente, depende del tipo de constitución. En el preámbulo están los objetivos de nuestra Constitución y muchos de ellos no se cumplen. El bienestar general, realizar la justicia. ¿Cuál era el programa de la Constitución del 53? ¿Quién dictó? El programa lo establece quien dicta la Constitución. En ese momento, quien dictó la Constitución fue la burguesía liberal del siglo XIX. Esto es, los propietarios e intelectuales que veían en el ejercicio de las libertades económicas un instrumento para cumplimentar sus valores
¿Y sus valores cuáles eran? Incrementar sus negocios y promover el progreso social. Eso buscaban fundamentalmente incrementar sus negocios. Por eso hablaban del libre cambio. Es decir, que el Estado y el gobierno estuviera a disposición de una clase que era la clase gobernante. Consideraban que esa constitución sería el medio, esto lo consideraban realmente, por supuesto que se dan cuenta de la situación, que la constitución del 53 sería el medio para desarrollar una producción moderna al incorporarse al tránsito o al tráfico mercantil del capitalismo europeo. Ellos, en ese momento, Alberdi y los otros, veían que el capitalismo europeo estaba todavía integrado por múltiples y libres empresas que competían entre sí. Había una competencia dentro del mercado europeo y se buscaba que con esa competencia pudiéramos desarrollar nuestras propias industrias. Para ese fin era necesario que la Constitución instaurara un orden y paz social por medio de la ley. Se debía crear un orden social donde la población debería realizar los intereses, por eso no se trató de ningún tema que tuviese relación con los derechos de los trabajadores, para nada, menos de las mujeres. Fue una constitución dictada conforme a los intereses de la burguesía liberal preponderante. Además, cosa que se trató de impedir en la vuelta de obligado, que no entraran los europeos con sus propios productos. Esa fue la batalla de la vuelta de obligado, cuando estaba Rosas en el gobierno. Trató de impedir que entraran los productos europeos para su venta en el interior del país. Directamente la Constitución del 53 franqueó a los europeos nuestros recursos naturales y financieros, nuestros ríos, la libre navegación de los ríos y el trabajo tomado como mercancía barata que daba nuestro pueblo. Hacía que establecer la libre navegación de los ríos. Esto es, nuestros recursos fueron tomados de manera barata. Nuestros ríos navegados por los buques europeos y el trabajo sin ninguna protección. Es decir, era un medio, se consideraba que cumplidas estas condiciones, obtendríamos con nuestras exportaciones de productos ganaderos saldos, amplios saldos, con los cuales se podría comprar ferrocarriles, máquinas para traer inmigrantes europeos. Este era el plan. Materiales para la construcción de puertos y caminos y otros medios para difundir la cultura moderna. Como por ejemplo, Sarmiento trajo maestras de Estados Unidos para dar las clases en inglés a nuestra población. Para lograr ese fin, entonces, era necesario suprimir el protagonismo político de los sectores populares, a fin de no coartar con sus demandas sociales el desarrollo del capitalista liberal, que todavía en ese momento era concurrencial y competitivo. A esos efectos, un gobierno central fuerte, esto fue la Constitución, por eso se le dio poder al gobierno para reprimir las demandas y disciplinar el trabajo de las masas populares. Ustedes ven a quienes suprimen, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a quienes les pegan, a quienes se les pega, y se les pega a los trabajadores. Las otras marchas, aquí en Mendoza mismo, no tienen
No hay respuesta. No hay intervención policial. Esto hay que mirarlo con mucho detenimiento para saber a quién protege el gobierno. El gobierno debe protegernos a todos y cada uno de nosotros para lograr la justicia. ¿Y qué es la justicia? Que tengamos los bienes necesarios para poder desarrollar nuestra libertad, nuestra dignidad. Entonces, tenemos, perdón, la Constitución argentina, entonces, garante por igual a nacionales y extranjeros las libertades económicas. Esto no sucede en ningún país del mundo. No se le dan los mismos privilegios a los extranjeros que a los argentinos. Al contrario, acá se les priva a los argentinos de ciertos privilegios que se le dan a los extranjeros. Las llamadas libertades económicas, en particular la de disponer la propiedad privada. Se nacionaliza la renta de la aduana y a través del ejército, que combatió en la guerra del Paraguay, se impone el sistema capitalista a todos los caudillos locales, que eran contrarios al régimen liberal y capitalista instaurado por el puerto de Buenos Aires, comandado por el primero gobernador de Buenos Aires, que derrotado por Urquiza, y luego tercer presidente argentino. A través del artículo 14 se suprimen los impedimentos de la circulación interna de personas, de los capitales, de los productos naturales y de la manufactura, para lo cual se uniforma la legislación civil, comercial, penal y minería. Ustedes no se han preguntado por qué en Estados Unidos tienen su propio código civil, los estados, o lo que denominamos provincias acá, los estados locales, tienen su propio código penal, su propio código civil, y claro que existen, pero es para defensa de los intereses de quienes viven en esos estados. Acá no. A través de una norma, que fue en ese momento el 67, inciso 11, actual 75, inciso 12, se estableció que el dictado de los códigos de fondo, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, los Códigos de Trabajo y Seguridad Social, debían ser dictados por la nación. ¿Para qué? Y para impedir que los estados provinciales pudieran defender sus intereses. Es entonces que se uniforma la legislación civil, comercial y penal y la legislación minera. Por el artículo 20 de la Constitución, tengan a mano la Constitución, chicos, otra vez. Por el artículo 20, van a ir viendo, a ver si tengo. Se abren los ríos a la navegación extranjera, a la libre navegación, y crea una situación de privilegio para los extranjeros. Estas son cosas que nunca hablamos, que nunca decimos, que la damos como parece que todo está bien, y esto no es así. Por eso que al principio del artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlo, enajenarlo. La gran cantidad de tierras, eso lo hemos visto. Casi el 70%. Hay muchísimas tierras que están en manos de extranjeros, en la Patagonia, por ejemplo, y en los distintos lugares de la República Argentina. Acá en Mendoza la mayoría de las bodegas están en manos de extranjeros. ¿Está bien eso? Y si trabajan para el interés nacional, sí, pero si trabajan para su propio interés, no tanto.
se crea una notoria situación de desigualdad para los nacionales, que no pueden competir, al igual que ahora, con las multinacionales extranjeras. ¿Cómo va a competir un kiosco o un almacén o un negocio, una pyme, con una multinacional extranjera? Ahí es casi imposible, si no hay protección del Estado. Estas son grandes multinacionales. Por el artículo 27 de la Constitución, se manda a promover las relaciones de paz y comercio con todas las naciones del mundo, terminando con eso, con la expansión territorial que había impulsado Rosas, poniendo los recursos internos del país a manos de empresas extranjeras que, con la promesa de engrandecerse por dentro, explotaron los ingentes recursos de nuestra nación, tanto en la Mesopotamia como en el sur. Hubo alzamientos importantes. La Patagonia Rebelde es una película que habla de estos temas. En suma, la burguesía liberal triunfante en Caseros abate, doblega mediante la Constitución de 1853-1860 la poliarquía feudal, esto es, los gobiernos de los caudillos locales, que fue instrumentada por el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, transformando todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata en un solo y uniforme mercado interno. ¿Para qué productos? Y los productos extranjeros. Esto es, si la élite que crean las leyes, si quienes están gobernando no gobiernan en favor de los intereses generales y gobiernan en favor de sus propios intereses, evidentemente vamos a tener los problemas de pobreza que tenemos y hemos tenido en general en toda Latinoamérica. Todo esto a cambio de proteger los intereses de la burguesía mercantilista del Puerto de Buenos Aires, que obtenía, por supuesto, grandes ganancias con las importaciones extranjeras, como las ha obtenido, que entraban al Puerto de Buenos Aires. De esta manera, pensaban que, siguiendo el modelo de Estados Unidos, aprovechando la etapa concurrencial y competitiva del capitalismo europeo, nos transformaríamos en una nación potente y adelantada. Esto con el sacrificio de la gente, con la miseria, la pobreza. Yo no quiero una nación así, donde haya tantos pobres, tantos niños, tantos hombres y mujeres sin trabajo, y tantos niños sin alimento. A pesar de todo el sacrificio del pueblo, esto no sucedió. No nos transformamos en una nación potente y adelantada. Es más, decimos que no es necesario la industria, no es necesario enviar satélites o un adelanto tecnológico. No necesitamos. Eso nos han hecho creer y entender. Y es por eso que quedamos condenados a ser productores de materias primas. Europa, entonces, es el taller del mundo, y sobre todo Inglaterra, el taller de todas las manufacturas, que luego exporta a América Latina y que importa esas manufacturas, como importa el pensamiento europeo. Esto no se logra sin tener una colonización cultural.
Esto es lo doblemente trágico. No solo América Latina no se dedica a producir industria autónoma, sino que no produce un pensamiento autónomo, un pensamiento que resuelva nuestros propios problemas. Porque el pensamiento latinoamericano comienza su despegue como reflejo del pensamiento europeo. Pero tampoco podía ser de otro modo, pero ya no podríamos haber dado cuenta. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos años? Bueno, esto es lo que estamos tratando de entender, de comprender. Por supuesto, y esto hace a la brecha, a lo que quieren unos y otros. Me hace acordar a los que buscaron a Clístenes para que dictara la democracia, una constitución democrática. Esto es que participara todo el pueblo de Atenas en la función del gobierno y cada uno se sintiera parte de ello. Esto es lo que no nos sucede a nosotros. Es más, en la reforma de la Constitución de Mendoza, lo primero que está a la vista se reduce a casi la mitad los representantes del pueblo según el proyecto del gobernador Suárez. Esto no es posible. Democracia es participación. Democracia significa el gobierno del pueblo, demos y kratos. Bueno, vamos a ver ahora el pensamiento de Alberdi y de Sarmiento. Uno de los más grandes pensadores latinoamericanos desde sus inicios fue y es Juan Bautista Alberdi. Nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810. A los 15 años ingresa en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires y se vincula a la generación de los jóvenes como Avellaneda, Echeverría, Gutiérrez, Cané, Mitre, Sarmiento. Tenían el pensamiento de garantizar las libertades y fundar el régimen institucional del país. Inició sus estudios universitarios en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires y recién años después los termina en Córdoba. No obtuvo su título, tuvo muchos años sin título, hasta que el gobernador de Córdoba le confiere como honor a su actividad, a su desarrollo, en bien buscando la constitucionalización del país, le confiere el grado de bachiller en Derecho Civil. ¿Cuál era el pensamiento de Alberdi? ¿Cuáles eran los principios de su pensamiento? Se encuentran en su primera gran obra, que ustedes la pueden conseguir. Es muy interesante este libro. Se llama Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho. Es allí donde Alberdi nos dice qué es el derecho, cómo considera el derecho. Y lo considera el derecho como un elemento constitutivo de la vida en sociedad. Y así es. Es un elemento que organiza la sociedad, que se desarrolla con la propia sociedad de una manera individual y propia. No podemos traer leyes extranjeras y ajenas y decir que van a solucionar los problemas. No ha podido suceder, no ha sucedido. ¿Por qué? Porque son leyes hechas para otros problemas
y son soluciones para esos problemas, no los nuestros. Tanto el derecho como el arte, la filosofía, la industria, no son sino los rostros vivos de la sociedad. La sociedad en vida, arte, derecho, filosofía, industria, son parte de una sociedad y que la constituyen. Y el desarrollo de esa sociedad se opera justamente en las condiciones de tiempo y de espacio que se van dando a lo largo de la historia. Y es por eso que nos dice Alberdi, tanto el hombre como la naturaleza no se plagian jamás. Son fecundos, infinitos y distintos. No hay dos cosas idénticas bajo el sol. Por eso una nación no es nación, y por eso no somos nación todavía. Hasta que tengamos la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen. Recién entonces nuestra nación podrá decirse que es civilizada. Hasta ahora ha sido instintiva, espontánea, como dice Alberdi, marchaban sin conocerse, sin saber a dónde van, ni cómo, ni por qué. ¿A dónde vamos? El gobernante nos tiene que decir, con este plan vamos a hacer tal cosa, vamos a llegar a tal lugar. Este es nuestro objetivo. Un pueblo es civilizado cuando se basta a sí mismo. Por eso nos dice Alberdi, fíjense ustedes, hace cuántos años, ya es tiempo de comenzar la conquista de una conciencia nacional por la aplicación de nuestra razón naciente a todas las fases de la vida nacional. No hay verdadera emancipación mientras está bajo el dominio de un ejemplo extraño, bajo la autoridad de formas exóticas, como nos traen y nos dicen, esto se aplica en tal lugar, esta forma en tal otro. Temas de derecho. No, es preciso, entonces, conquistar un pensamiento propio para llegar a una nacionalidad, pues sin ella no hay libertad ni progreso social. Por eso vamos hacia adelante, porque hay dos pensamientos, hay dos formas de pensar. Es entonces que es necesario ensanchar ese pensamiento, crear un pensamiento nacional y por lo tanto lograr emanciparnos. ¿Cuál es la estructura de nuestra sociedad? ¿Cuáles de sus elementos nos dice que casi no conocemos? ¿Qué pasa con los ocupas? Son peligrosos los ocupas. Pero hay ocupas de todas las características. Muchos hasta tienen parte de los territorios del terreno de la Facultad de la Nacional de Cuyo. Tienen lagos y diques propios en territorio común. De eso no se habla, de eso no se dice. Necesitamos extender nuestro pensamiento. ¿Qué industria? ¿Qué es la industria? ¿Qué es la filosofía, el arte, la política, la lengua, las costumbres? Son todos elementos de la civilización conocidos
en su naturaleza absoluta. Es necesario tomar francamente la forma propia de las condiciones del suelo y que las épocas nos brindan, nos decía Alberdi. Depuremos nuestro espíritu de todo color postizo, de todo traje prestado, de toda parodia, de todo servilismo. Gobernemos, pensemos y procedamos en todo, no imitación de pueblo alguno, sea cual fuere su rango, sea Estados Unidos, sea China, sino exclusivamente, como lo exige la combinación de las leyes del espíritu humano con las individuales de nuestra propia condición social. Leyes que pueden ser generales, leyes que nosotros, el no matar, pero eso lo tenemos que adaptar en cuanto al desarrollo industrial, comercial, económico, a la situación en que vivimos en nuestra nación. Y nos dice Alberti, por no haber seguido esas vías, es que nuestra patria ha perdido más sangre en sus ensayos constitucionales que en toda la lucha por su emancipación. Fíjense ustedes qué importante esto. En las bases y puntos de partida para la organización nacional, Alberti llega a la conclusión que los factores que determinan los procesos históricos que rigen la evolución de los pueblos son los temas económicos, son los factores económicos. No puede haber un pueblo rico sin la distribución, sin que se distribuya su riqueza, que solamente algunos tengan ese poder y tengan en sus manos todas las propiedades y todo el suelo y territorio argentino. Por eso tenemos los ocupa. Por eso tenemos gente que no tiene dónde caerse muerta. Tenemos que ver esas cosas. Tenemos que comprender lo que sucede. No utilizar leyes extranjeras y decir, estos son unos... Por eso, porque no trabajan. Son... Chicos, pensemos por nosotros mismos. Veamos dónde vivimos. Veamos cuál es la situación y veamos cómo solucionarla. Por eso es necesario un pensamiento propio. Y el problema mayor, como ustedes lo han visto, ahora estamos endeudados en miles y miles de dólares, tanto la nación como la provincia, millones, miles de millones la nación y millones la provincia. ¿Cómo vamos a pagar eso? Y se quiere reformar la Constitución. ¿Para qué? Me pregunto yo. Ahora vamos a ver el pensamiento, de alguna manera equidistante y contraria, no eran amigos, Domingo Faustino Sarmiento y Alberdi. Ambos tenían una visión distinta de nuestra sociedad. Por eso decimos que el pensamiento europeo, perdón, el pensamiento latinoamericano comienza su despegue como reflejo del pensamiento europeo. Ya dijimos que no podía ser de otro modo, porque para hacer culto en el siglo XIX había que leer los textos teóricos europeos. Porque es cierto, por ejemplo, en la Argentina, los que no eran cultos, por ejemplo, los caudillos federales, Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa, Francisco Ramírez, Felipe Varela, Ricardo López Jordán, todos los caudillos no eran cultos en el sentido europeo, no leían esos libros. No podían ser cultos porque eran hombres del pueblo. Y por lo tanto, los porteños, los lectores de los libros, lo creían ignorantes, pero eran mucho más sensatos. Por eso le pedían al gobierno que tengamos un
un desarrollo como había tenido Paraguay. Por eso no lucharon contra el Paraguay y por eso los fueron y los mataron y los derrotaron con el ejército que Mitre formó con el préstamo inglés para ir a Paraguay y destruir el Paraguay. La clase cultivada de Buenos Aires lee todos los libros europeos que venían en los barcos, y con esos libros europeos intentan comprender nuestro país. Eso es lo que nos sucede. Intentamos comprender nuestro país con ejemplos extranjeros. Hoy miren ustedes lo que sucede en Suecia, uno de los países más adelantados del mundo. Nos queremos comparar con Suecia, con Alemania. No, no podemos implantar lo que hacen los suecos o los alemanes en nuestro territorio, porque no es nuestro pensamiento. Tenemos que conocer a la gente. Por supuesto que se necesita la educación, pero esa educación debe estar conforme a un programa de gobierno. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro país? Como ahora a reformar la Constitución. ¿Qué queremos de Mendoza? Nadie dice eso. Nadie habla sobre eso. ¿Qué Mendoza queremos? ¿Qué nación argentina queremos? ¿Qué Latinoamérica queremos? Entonces, las teorías colonialistas no fueron escritas por los extranjeros. Fueron escritas por los propios porteños, la ilustrada burguesía de Buenos Aires. Por supuesto que se basaron en los libros europeos, pero las escribieron ellos mismos, brillantemente, con gran talento, no hay que negar eso. Y el más talentoso de todos, el que escribe un libro latinoamericano y desmedido, genial, desmesurado y contradictorio, digamos que lo podemos odiar, detestar, o lo amamos, o lo admiramos, a Sarmiento. Que es un libro que es una mezcla de novela, de ensayo, de psicología de los personajes, estudios geográficos. Nunca se había hecho algo igual en Latinoamérica. Ese es el Facundo de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, y ahí nos clava esa frase, que está hasta el presente, que nos lleva a odiarnos entre nosotros. Facundo, el título es el Facundo, y el subtítulo Facundo, civilización y barbarie, o civilización o barbarie, porque es una opción que plantea de Sarmiento, o somos civilizados o somos bárbaros. Y esto es lo que nos hace hasta el momento odiarnos entre nosotros. Oh, aquel es un vago, es un atorrante, se está muriendo de hambre y que se muera, que me den a mí las cosas. Eso que nos gusta enfrentarnos entre nosotros y decirnos, mirá cómo se equivocaron, señalar con el dedo. Miren ustedes, esto aparece con Sarmiento. Entonces la pregunta ¿es Facundo un libro americano? ¿Es un libro que responde a la esencia de nuestro país, de las élites argentinas? ¿Qué piensan? Porque Facundo lo nombra mucho, pero nadie lo lee. Por supuesto, Facundo, más allá de todos los teóricos que encuentran en el Facundo la teorización del pacto neocolonial, la exaltación de la unidad con Europa, con el primer mundo, eso lo hemos oído no hace mucho todos los días, unirnos con el primer mundo. ¿Ni a dónde quedamos? Como esclavos del primer mundo, endeudados con el primer mundo de nuevo. La necesidad de
europeizar el país, e incluso la necesidad de exterminar a los gauchos y a sus caudillos. Eso promueve Sarmiento en su libro. Es necesario matarlos a todos, y de hecho así se hizo, y el propio Sarmiento fue designado por Mitre como gobernador de San Juan para realizar esa tarea. Allí llevaron a la mujer de uno de los líderes del caudillo Ángel Vicente Peñalosa. La ataron en la plaza central de San Juan y la pusieron a barrer la plaza. La esposa de quien fue un coronel del ejército argentino. Entonces, Facundo es un libro en el cual se expresa el pensamiento de las élites. Es la biografía de Juan Facundo Quiroga, porque Juan Facundo Quiroga es para Sarmiento un personaje argentino, un personaje americano. Representa la barbarie, es decir, lo otro de la civilización. Fíjense ustedes, ya estamos terminando. En el Martín Fierro no hay montoneras. El Martín Fierro, que tomado como el canto del gaucho, el canto al gaucho, lo que hay allí es el gaucho derrotado, el gaucho llorón, el gaucho que se va a la frontera con el sargento Cruz, Martín Fierro, se fue entre los indios y cuando vuelve manso a trabajar para beneficio de las oligarquías locales. Por eso nos dice el Martín Fierro, el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia se agranda. El rigor en que padece, por eso nos dice, obedezca al que obedece y será bueno el que manda. Si ustedes obedecen al que manda, y bueno, posiblemente sea bueno el que manda. El gaucho de Martín Fierro es el gaucho derrotado, que está pidiendo permiso para formar parte del sistema que hegemoniza Buenos Aires. Facundo Quiroga no, es el gaucho que pinta Sarmiento, es el gaucho de la montonera, es el gaucho que dirigía a los otros gauchos para defender sus propios intereses. Es el gaucho del gran caudillo de La Rioja que guerrea contra el general Paz, un general que había estudiado en Europa y aún así es vencido. En la tablada, que llega a Buenos Aires, que cambia, Facundo intercambia cartas con Rosas y Rosas lo manda a esa misión del interior que realmente no sabemos, que lo matan en Barranca Yaco. Es una vida de acontecimientos, chicos. Es una vida de una persona viva que es parte de la historia de nuestro país. Por supuesto, para terminar, no es la vida de Rivadavia, no es la vida del señor Rivadavia, que hacía negocios con la Baring Brothers. Bueno, aquí terminamos
con esta primera parte de la unidad 14 y seguiremos el próximo martes con los grandes pensadores argentinos, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Bernardo de Monteagudo, un héroe olvidado, quizás por ser morochito, José de San Martín, Felipe Varela, José Julián Martí, cubano, José Carlos Mariátegui, peruano. Bueno, les agradezco su presencia y sí, voy a subir, estoy mirando acá, voy a subir este PowerPoint.